Señal directa. Bueno, un análisis respecto a la multicitada ley de extinción de dominio que, por cierto, a muchos ha preocupado. Es el que nos ofrece a continuación el maestro Alfonso Partida Caballero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Hoy que nos encontramos sin la presencia de Josefina, pero bueno, este tema ha sido un tema neurálgico que ha causado mucha polémica, sobre todo en empresarios, en funcionarios, porque ahora les alcanza el problema. La verdad es que hay una serie de irregularidades muy graves que cometen los propios empresarios, desde la defraudación fiscal, no pagar impuestos, el hacer compras, ahora con las nuevas facturas, y los empresarios igual, el enriquecimiento ilícito y una serie de delitos que abarca esta nuevo instrumento que es muy importante y que México se ha estado quedando afuera, que se ha estado quedando atrás, porque, por ejemplo, Colombia desde 1990 está aplicando esta ley y tiene detecciones aproximadas de $5,000 millones al año. O sea, hay que pegarle a los delincuentes organizados, en este caso, tanto del Estado como fuera del Estado, en donde más les duele, en la cuestión económica, porque recordando y aclarando, este es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial. No es cierto que, como dijeron algunos diputados que por aquí estuvieron, que te podían quitar los bienes sin un juicio. Eso es falso, total y absolutamente falso. Tiene que seguir todas las consecuencias o las secuelas de un juicio con todo el debido proceso. Pero ¿qué debemos de entender en este caso sobre los bienes que van? Son los derechos reales que le nombran técnicamente, y debemos de entender que es el poder jurídico que cualquier persona, cualquiera de nosotros, ejerce sobre una directa o inmediata ejercicio sobre una cosa que le permite su aprovechamiento, venta, disfrute, goce, etcétera. También aquí en este caso es darle seguimiento a los bienes tangibles e intangibles que se hayan obtenido con motivo del crimen organizado. Esto es la importancia de este instrumento. Todo mundo queremos instrumentos contra el delito. Todo mundo queremos que se persigan, pero no tenemos instrumentos. Y esos instrumentos después le echamos la culpa al sistema acusatorio, que es la puerta giratoria, pero que en este caso ni siquiera tendremos que tenerlos en la cárcel. Con que les quitemos los recursos sería bastante, ¿no? Y hay una gran confusión porque la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho de todos los ciudadanos, de usted, querido televidente, y de nosotros. Y este derecho real se tiene que proteger. Y para que se aclare la situación, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni que gocen de protección constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas. O sea, una casa un bien que esté abandonado, pues no se puede llegar y adjudicárselo así de fácil, ¿no? Con el simple transcurso del tiempo, ni mucho menos un bien que haya sido motivo de un secuestro, un automóvil que haya sido motivo de una ejecución, por ejemplo. Esto es lo que están aprovechando algunos funcionarios desleales, diputados, cabilderos del crimen organizado, para realizar campañas de confusión, creando un efecto mediático para que no se aplique esta ley. La confusión, ¿en qué consiste? Que esta situación se les pueda privar de los bienes y que no debe de haber un juicio. El juicio no es un juicio penal, es un juicio de extinción de dominio y que se hace ante un juez especializado en materia civil. Por eso dicen, es que no se está respetando el principio de inocencia. Es que aquí no hay principio de inocencia. En esta circunstancia, en un juicio civil, no hay principio de inocencia. Es que si se demuestra una irregularidad grave, como en este caso, pues esos bienes van a ser susceptibles de ser adjudicados por el Estado.
En el caso colombiano fue el primero en incursionarse en este tema. Y en 1996, a raíz de la crisis del narcoterrorismo, sobre todo en la ciudad de Cali, hubo una ley que se le llamó la Ley 333, en los cuales se extinguieron la mayoría de los bienes de Pablo Escobar y de todo el cártel de Medellín. Aquí hay que decirlo, que tenemos que cuidar que se aplique esta ley para lo que fue creada. La importancia tiene que ver en su autonomía. Tiene que ser una situación autónoma, porque los que son primeramente susceptibles de este tipo de irregularidades graves a la ley son los propios funcionarios y empresarios ilegales, y también los del crimen organizado. No es contra la ciudadanía, no es contra nosotros que vivimos de nuestro trabajo, que somos profesores, que somos periodistas, que somos obreros, campesinos, etcétera. Son para los que hacen operaciones ilegítimas, hay que decirlo. También es muy importante señalar que esta ley tiene efecto retroactivo, puede tener efecto retroactivo, porque, por ejemplo, el día de hoy estuvimos en un curso y nos decían, oye, entonces los bienes de Rosario Robles son susceptibles. Sí, son susceptibles de trabajar en esta nueva modalidad, este nuevo instrumento, para que el Estado se pueda quedar con ello. Recordemos que son 7,000 millones de pesos lo que esta señora y sus cómplices desviaron de dinero público, dinero que debería de estar en obras públicas, en salud, y debería de estar en otras situaciones de beneficencia para los ciudadanos. El artículo 61 de esta ley dice que en las audiencias se observarán especialmente los principios de oralidad, de publicidad. Estamos hablando pues de juicios en todo sentido de oralidad, que se va a utilizar la oralidad, sobre todo por la transparencia. En este caso, los delitos contemplados serán el secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, delitos contra la salud, trata de personas, de corrupción, que este es el punto neurálgico para los funcionarios, el encubrimiento, el robo de vehículos y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, el lavado de dinero. Esta cuestión del lavado de dinero, José Ángel, es lo que temen los propios empresarios, porque muchos de ellos hacen malabares con el pago de impuestos. Y entonces, por supuesto, que van a tener que entrar a una dinámica de enderezamiento de todos sus procesos para pagar correctamente los impuestos en este caso. No es factible que sigan pagando más el ciudadano, que a veces los que somos cautivos, como usted, querido televidente, como nosotros, que trabajamos honradamente y de repente tenemos que pagar hasta el 30% de nuestros impuestos, cuando hay empresas que no pagan ni el 2%, el 3%, ¿no? en esta situación. Hay alguna serie de confusiones. Por ejemplo, unos hablan de incautación, ¿no? La incautación es un procedimiento donde se afecta temporalmente la posesión de un bien. Se incauta para garantizar su debido cumplimiento en un caso de un juicio, etcétera. La confiscación tampoco es lo correcto, porque es una medida de seguridad que no debe confundirse con la pena de pérdida de los instrumentos del delito. Esto se utiliza mucho en la cuestión, sobre todo fiscal, ¿no? Y el decomiso, esto es lo que estamos hablando, consiste en la pérdida en favor del Estado de los instrumentos utilizados para la comisión de delitos. En este caso puede ser una casa donde se esté vendiendo droga, por supuesto. Puede ser un vehículo donde se transporte a un secuestrado o a un privado de la vida, y que posteriormente de ahí hayan obtenido recursos ilegítimamente, y por supuesto que ese vehículo o esa finca donde estuvo esta persona secuestrada, por supuesto que será susceptible de lo mismo.
A lo mejor podemos decir que esa casa pudiera ser de un particular. Perfecto, pues el particular, simple y sencillamente con que demuestre que él no sabía, él no será susceptible de que le apliquen esta ley de extinción de dominio. También se puede aplicar en el abandono de bienes, José Ángel. Recordemos que había casas, caletas que le dicen en Colombia, donde Pablo Escobar y los otros cárteles escondían dinero y lo dejaban, ese abandono de bienes, o el caso de Sendy Yegon, que los dejó ahí prácticamente abandonados, 290 y tantos millones de dólares. Esa no fue un decomiso, eso fue un abandono el que hubo, y ese dinero vemos que se está aplicando en apoyo para familias, en apoyo para ciudadanos enfermos, para la salud, para la educación, etc. Entonces, este instrumento a mí se me hace muy raro que muchos de los que hablan y dicen y se rompen las vestiduras y que dicen que estos bienes, que estos instrumentos son los que dejan en libertad a la gente, ¿no? Pero estos mismos, a veces algunos comunicadores que se van en contra de la propia ley, desconocen y hablan una serie de irregularidades, porque estas leyes en Italia acabaron prácticamente con las grandes mafias y su eficacia, como la Cosa Nostra, la mafia, la camorra napolitana, y en Colombia, bueno, pues ya dijimos los grandes cárteles, y en México, pues solamente en un sexenio se pudieron detectar 17 millones de dólares. En Exacto. Colombia 5,000 millones. Hay que aplicar las cosas correctamente, pero que saquen las manos los políticos que no tienen la voluntad de ser honorables para nuestra nación. Muchas gracias, como siempre, maestro, muy amable. Amables como siempre. Muchas gracias.